A lo largo de las orillas del río Bravo, donde el río serpentea por el corazón del suroeste americano, existe una ciudad que lleva cicatrices invisibles en sus cimientos históricos. San Antonio, Texas, en 1870, fue el epicentro de una de 1900 en las economías más prósperas y brutales del México posrevolucionario y el suroeste americano. Más de 500 haciendas salpicaban la región, sostenidas por el trabajo de miles de personas esclavizadas, generando fortunas inimaginables para una élite que vivía en mansiones que rivalizaban con los palacios europeos. Los detalles de esta historia emergen de susurros y rumores que resonaron durante décadas tras los eventos en la hacienda de los Ramírez. Son fragmentos de memorias transmitidas de generación en generación, confesiones susurradas en lechos de muerte y testimonios de sobrevivientes que cargaron secretos terribles hasta sus últimos días. Es una narrativa construida a partir de fragmentos de memoria que se negaron a morir, incluso cuando quienes la vivieron intentaron enterrarla para siempre. Esta es una historia sobre la crueldad que fermentó en la oscuridad, sobre revelaciones que destruyeron a una familia entera, y sobre una venganza que ardió más intensamente que cualquier fuego. Los rumores hablan de un hombre roto, usado como objeto por los mismos demonios que lo poseían, de secretos íntimos que violaron todas las reglas de una sociedad hipócrita, de torturas que superaron los límites de la brutalidad humana, pero también hablan de una venganza brutal y merecida, ejecutada con una precisión que transformó a las víctimas en verdugos y redujo un imperio de horror a cenizas humeantes. Es una historia sobre la justicia final que vino de las manos de quienes más sufrieron, sellada con sangre y fuego bajo las estrellas silenciosas de Texas. La hacienda de los Ramírez se extendía sobre 2000 hectáreas a lo largo del río Bravo, una plantación de algodón que había sostenido la riqueza y el poder de la familia durante décadas. Antonio Ramírez había heredado la tierra de su padre en 1856, a los 28 años, junto con más de 150 personas esclavizadas. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro siempre peinado hacia atrás, comandaba su hacienda con mano de hierro y ojos que muchos contemporáneos describían como implacables. Tras 8 años de matrimonio con Sofía, una mujer de 26 años proveniente de una familia de comerciantes en Monterrey, Antonio enfrentaba una frustración que corroía su alma, la ausencia de un heredero. La pareja había intentado innumerables veces tener hijos, pero nada resultó en el hijo que legitimaría su linaje y garantizaría la continuidad del nombre Ramírez. Esta obsesión por un heredero se había convertido en el centro de su existencia. Su hermano, Miguel Ramírez, había asumido el rol de capataz tras regresar de sus estudios en Ciudad de México. Más bajo y delgado que Antonio, de voz suave, Miguel poseía una crueldad metódica que superaba incluso la brutalidad de su hermano. Donde Antonio explotaba en furia, Miguel calculaba cada sufrimiento con precisión científica, desarrollando métodos de castigo que causaban el máximo dolor sin dejar marcas permanentes visibles. La matriarca de la familia, Clara Ramírez, de 58 años, vivía en la casa principal desde la muerte de su esposo. Antes de enviudar, Clara había sido conocida por su particular crueldad, supervisando personalmente los castigos de los esclavos domésticos y disfrutando humillar públicamente a quienes consideraba insubordinados. Pero la muerte de su esposo había roto algo en su interior. Ahora hablaba poco, se movía por la casa como una sombra y parecía haber perdido interés en todo, excepto en proteger la reputación familiar. Sofía Ramírez, descrita por los visitantes como delicadamente hermosa, pero con ojos que parecían cargar un peso invisible, rara vez participaba en las festividades sociales comunes entre la élite de San Antonio. El matrimonio había sido arreglado para unir dos fortunas, pero la ausencia de hijos se había convertido en una fuente constante de tensión y susurros maliciosos en la sociedad local. Vivía aislada en su matrimonio sin amor, desesperada por la maternidad que se le escapaba. Entre las personas esclavizadas de la hacienda un nombre destacaba: Juan, alto, atlético, con manos hábiles capaces de crear muebles que rivalizaban con los mejores artesanos de Ciudad de México. Poseía una inteligencia que impresionaba y perturbaba a sus dueños. Juan había llegado a la hacienda unos años antes, proveniente de una propiedad más pequeña en el interior del estado, y rápidamente se estableció como el carpintero más habilidoso de la región. Lo que hacía a Juan único no era solo su habilidad,
sino una característica que se volvería crucial para los eventos futuros: su capacidad para mantener un silencio absoluto sobre lo que veía y oía. En una hacienda donde las conversaciones susurradas eran la única forma de resistencia, Juan rara vez hablaba. Algunos atribuían esto a la sabiduría. Había aprendido que las palabras podían ser mortales. Otros percibían algo más profundo, una inteligencia calculadora que observaba y memorizaba todo. La rutina de la hacienda seguía el ritmo brutal típico de la época, pero Juan frecuentemente trabajaba más allá de las horas normales, construyendo muebles y realizando reparaciones. En la casa principal, fue durante estas horas extras que los patrones normales de la hacienda se disolvieron y una dinámica mucho más compleja y peligrosa comenzó a desarrollarse entre los habitantes de la mansión. Antonio había desarrollado una obsesión particular con Juan que iba mucho más allá del interés normal de un dueño en un esclavo valioso. Inicialmente esta atención se manifestaba a través de castigos públicos aparentemente aleatorios, azotes por infracciones imaginarias, humillaciones verbales, trabajo extra bajo el sol abrasador. Para los observadores externos parecía la crueldad típica de un amo, pero había un patrón más siniestro detrás de estas demostraciones. Más tarde, registros y testimonios de esclavos que sobrevivieron revelaron que Antonio había creado lo que consideraba un sistema perfecto de control. Durante el día, en presencia de otros, trataba a Juan con una crueldad exagerada para enmascarar completamente lo que sucedía cuando las puertas se cerraban. Después del anochecer, cuando la casa se aquietaba y los otros esclavos regresaban a sus cabañas, Antonio convocaba a Juan para trabajos especiales que no tenían nada que ver con la carpintería. En estos encuentros nocturnos, Antonio obligaba a Juan a mantener relaciones íntimas, utilizando una combinación de amenazas de muerte y promesas vacías de mejor trato. Juan, atrapado entre la resistencia y la supervivencia, se sometía al abuso mientras su mente trabajaba constantemente, observando, memorizando, planeando. Antonio había dejado claro que cualquier revelación resultaría no solo en la muerte de Juan, sino en la mutilación de su lengua antes de la ejecución, una amenaza que había cumplido con otros esclavos en el pasado. Los informes de la época sugieren que durante el invierno de 1869, cuando Antonio viajó a Ciudad de México por 2 semanas por negocios, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Sola en la casa principal, excepto por los esclavos domésticos, convocó a Juan para reparaciones en sus aposentos privados. Lo que comenzó como un intento desesperado de compañía humana en su soledad, gradualmente evolucionó hacia algo mucho más peligroso. Sofía, hambrienta de afecto y atención genuina, encontró en Juan una presencia que contrastaba drásticamente con la frialdad de su esposo. Juan, a su vez, reconoció una oportunidad de supervivencia a través de una alianza diferente. Cuando Antonio regresó de su viaje, encontró a una esposa aparentemente más feliz, sin sospechar que ella había descubierto su propia forma de llenar el vacío emocional de su vida. María, la cocinera de la casa principal, había trabajado en la hacienda durante más de 15 años y conocía cada sonido, cada movimiento, cada patrón de la rutina familiar. Fue la primera en notar los cambios sutiles que comenzaron a ocurrir en la dinámica de la casa. Una tarde, mientras llevaba té a la biblioteca, presenció sin querer a Antonio acariciando el rostro de Juan de una manera que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. La reacción de Antonio al darse cuenta de que había sido observado fue instantánea y brutal. María fue arrastrada al patio y azotada casi hasta la muerte, mientras Antonio gritaba acusaciones de robo para justificar el castigo ante los otros esclavos. Pero las verdaderas amenazas vinieron después, susurradas en su oído mientras yacía sangrando. Cualquier palabra sobre lo que había visto resultaría no solo en su muerte, sino en la de sus 2 pequeños hijos que trabajaban en los campos. Desde ese momento, un ambiente de terror silencioso se instaló en la casa principal. María continuó su trabajo como si nada hubiera pasado, pero sus ojos cargaban el peso de un conocimiento peligroso. Los otros esclavos domésticos, sin saber exactamente qué había ocurrido, percibieron que algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder de la casa. Durante la primavera de 1870, Sofía comenzó a presentar síntomas inicialmente atribuidos a nervios o problemas femeninos comunes, náuseas matutinas, fatiga, cambios de humor. Pero para una mujer que había pasado años intentando quedar embarazada, estos signos eran inconfundibles. Cuando confirmó sus sospechas, su primera reacción fue de pura alegría. Finalmente,
El heredero tan deseado estaba en camino. Antonio recibió la noticia del embarazo con una euforia que sorprendió incluso a Sofía. Después de años de decepciones, finalmente tendría el hijo que legitimaría su linaje y garantizaría la continuidad del nombre Ramírez. Inmediatamente comenzó a hacer planes para el futuro del niño, contratando a los mejores médicos de Ciudad de México y encargando muebles especiales para la habitación del bebé. Juan continuó su trabajo silencioso, sus manos creando belleza en medio del horror, sus ojos guardando un conocimiento peligroso. Había aprendido a leer las señales. Cuando Antonio estaba particularmente agitado, cuando Miguel afilaba sus herramientas de castigo con más cuidado de lo habitual, cuando Clara Ramírez se movía por la casa, con esa expresión distante que se había convertido en su sello desde la muerte de su esposo. La hacienda Ramírez continuó funcionando como siempre, produciendo algodón y ganancias, manteniendo su fachada de respetabilidad sureña. Pero bajo la superficie, las fuerzas se alineaban para una explosión que cambiaría todo. El verano de 1870 apenas comenzaba, y con él vendría una revelación que pondría a prueba los límites de la crueldad humana y sembraría las semillas de una venganza que ardería más intensamente que cualquier fuego. Durante los meses siguientes a la confirmación del embarazo de Sofía, la hacienda Ramírez se transformó en un teatro de tensiones crecientes, donde cada personaje jugaba un papel mientras guardaba verdades que podían destruirlo todo. Antonio, radiante ante la perspectiva de tener finalmente un heredero, se volvió casi obsesivo en su cuidado hacia Sofía, contratando a una partera especializada de Ciudad de México y modificando toda la rutina de la casa para garantizar el bienestar de su esposa. Sofía, por su parte, vivía en un estado de ansiedad que atribuía a los nervios normales del primer embarazo. Pero había momentos, durante las noches silenciosas, cuando una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente. Las fechas, los encuentros, las posibilidades, todo se mezclaba en su cabeza como un rompecabezas que temía completar. Juan continuó con sus encuentros forzados con Antonio, pero ahora cada momento estaba cargado de una tensión adicional. Antonio hablaba constantemente sobre el hijo que venía, sobre cómo sería criado, sobre el legado que llevaría. Juan escuchaba en silencio, manteniendo su expresión neutral, mientras su mente trabajaba sin cesar, observando, calculando, preparándose para cualquier eventualidad. Miguel Ramírez había desarrollado una inquietante intuición sobre los cambios en la atmósfera de la casa. Siempre observador, notó cómo Antonio se había vuelto más protector con Sofía, pero también cómo había intensificado sus sesiones nocturnas con Juan. Para Miguel, esta combinación sugería una compensación psicológica que no podía descifrar por completo, pero que despertaba su curiosidad mórbida. La comunidad esclavizada de la hacienda había desarrollado su propia red de observación y comunicación silenciosa. María, aún traumatizada por su brutal castigo, se había vuelto una observadora aún más atenta, pero ahora, su conocimiento peligroso la hacía evitar cualquier situación que pudiera resultar en un nuevo descubrimiento. Había enseñado a otros esclavos domésticos señales sutiles para alertar sobre la presencia de los Ramírez y evitar situaciones comprometedoras. Durante este periodo, Sofía comenzó a buscar momentos de soledad con Juan, siempre que fuera posible, ya no por deseo físico, sino por una necesidad desesperada de alguna confirmación que no podía nombrar. Necesitaba respuestas a preguntas que no se atrevía a formular, pero Juan, percibiendo su ansiedad, mantenía su silencio característico, sabiendo que cualquier palabra podía precipitar una catástrofe. Clara Ramírez se había vuelto aún más reservada desde la confirmación del embarazo. Se movía por la casa como una sombra, hablando poco, pero siempre presente en los momentos importantes. Su presencia de dúo, presencia silenciosa, se había convertido en una constante inquietante para todos en la casa principal. El médico de la familia hacía visitas regulares para monitorear el embarazo. Sofía se negaba a discutir detalles sobre su ansiedad, atribuyéndolo todo a los nervios normales de la maternidad. El médico le recetaba tónicos y descanso sin sospechar las verdaderas causas del estrés que observaba en su paciente. Durante la primavera de 1870, un incidente casi reveló prematuramente los secretos que fermentaban en la casa principal. Antonio, regresando inesperadamente de un viaje de negocios, encontró a Sofía y Juan hablando en susurros en la biblioteca. La conversación era inocente,
Sofía simplemente estaba dando instrucciones sobre reparaciones para la habitación del bebé, pero la aparente intimidad de la escena despertó una furia instantánea en Antonio. La explosión que siguió fue presenciada por varios esclavos domésticos. Antonio acusó a Sofía de comportamiento inapropiado y a Juan de insubordinación. Sofía fue confinada a sus aposentos durante 3 días, mientras que Juan recibió una paliza pública que dejó marcas visibles durante semanas. Pero lo que más perturbó a los testigos fue la naturaleza de la furia de Antonio. Había algo posesivo y personal en su rabia que iba más allá de la indignación normal de un esposo o amo. Después de este incidente, las interacciones entre Sofía y Juan se volvieron aún más cautelosas y limitadas. Sofía comenzó a comunicarse con él solo a través de María u otros intermediarios, mientras que Juan desarrolló una habilidad casi sobrenatural para anticipar los estados de ánimo y movimientos de Antonio, para evitar nuevos enfrentamientos. Miguel Ramírez aprovechó el incidente para intensificar su vigilancia sobre todos en la casa, implementó un sistema de rondas nocturnas más frecuentes y comenzó a interrogar sutilmente a los esclavos domésticos sobre cualquier comportamiento inusual que pudieran haber observado. Su enfoque era metódicamente psicológico. Ofrecía pequeñas recompensas por información, creando una atmósfera de desconfianza mutua entre los esclavos. Durante este periodo de creciente tensión, Juan comenzó a hacer preparativos discretos para una posible fuga. Había establecido contactos con esclavos de haciendas vecinas y comenzó a esconder pequeñas cantidades de comida y herramientas en lugares estratégicos alrededor de la propiedad. Su experiencia como carpintero le daba acceso a áreas de la hacienda que otros esclavos rara vez visitaban, permitiéndole crear escondites que pasarían desapercibidos en inspecciones casuales. Sofía, aislada en su creciente ansiedad, comenzó a escribir cartas a su hermana en Monterrey que nunca envió. En una de ellas escribió: «Lo que crece dentro de mí lleva una verdad que destruirá todo. Rezo para que Dios me perdone por lo que hice, pero temo que es demasiado tarde para el perdón». Estas cartas se convirtieron en una forma de confesión silenciosa, una manera de expresar temores que no podía compartir con nadie. El embarazo avanzaba, y con él crecía la tensión palpable en la casa principal. Antonio continuaba con sus grandiosos planes para el hijo, ordenando ropa fina y juguetes caros, sin sospechar que cada preparación podía convertirse en una cruel ironía del destino. Había contratado a los mejores artesanos de San Antonio para decorar la habitación del bebé y hablaba constantemente sobre el brillante futuro que le esperaba a su heredero. La hacienda se había convertido en una olla a presión donde cada mirada, cada palabra, cada silencio cargaba el peso de verdades no dichas. Los esclavos domésticos desarrollaron un sistema de comunicación casi telepático, usando miradas y gestos sutiles para alertarse mutuamente sobre cuándo era seguro moverse por los pasillos. Todos sabían, a algún nivel de conciencia, que cuando naciera el niño, nada volvería a ser lo mismo. El calor del verano intensificó todas las tensiones. La casa principal se había convertido en un lugar donde cada sonido se amplificaba, cada movimiento se observaba, cada respiro se medía. Y mientras Sofía se acercaba al final de su embarazo, una terrible certeza comenzó a formarse en las mentes de todos los involucrados. El nacimiento revelaría verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. Durante las últimas semanas antes del parto, la atmósfera de la hacienda se volvió casi insoportable. Antonio alternaba entre momentos de euforia anticipada y explosiones de irritabilidad inexplicable. Miguel intensificó sus rondas e interrogatorios como si presintiera que algo estaba por suceder, y Juan continuó con su trabajo silencioso, sabiendo que cada día que pasaba lo acercaba a un momento de verdad que cambiaría todo para siempre. En agosto de 1870, durante una de las noches más sofocantes del verano, Sofía Ramírez entró en trabajo de parto prematuro. Los gritos que resonaron por la casa principal despertaron a toda la hacienda, y el médico de la familia fue convocado con urgencia. Cuando llegó a la propiedad, encontró una escena de tensión palpable. Antonio paseaba por los pasillos como un animal enjaulado. Clara Ramírez supervisaba los preparativos con movimientos mecánicos, y Miguel observaba todo con sus ojos calculadores. El parto fue largo y difícil. Sofía gritaba de dolor y entre contracciones rezaba constantemente,
pidiendo perdón a Dios y suplicando clemencia. Las parteras esclavizadas que asistían el parto notaron su extrema angustia, pero lo atribuyeron al sufrimiento natural del parto y a los nervios del primer embarazo. Antonio permaneció en el pasillo durante todo el proceso, alternando entre momentos de expectativa ansiosa y explosiones de impaciencia. Había esperado años para este momento, y su euforia era casi maníaca. Miguel permanecía cerca, observando las reacciones de su hermano con interés científico, como si estudiara un experimento en desarrollo. Cuando el niño finalmente nació, el silencio que siguió fue ensordecedor. El médico examinó al bebé, sano y fuerte, pero su expresión cambió drásticamente cuando vio sus características. El niño era visiblemente de ascendencia mixta, con rasgos que no dejaban dudas sobre su verdadera paternidad. El médico miró a las parteras, quienes inmediatamente bajaron la mirada, y luego a la puerta, sabiendo que del otro lado estaba un hombre esperando recibir a su heredero legítimo. Las parteras, mujeres experimentadas que habían asistido a docenas de partos, reconocieron de inmediato el peligro de la situación. Una de ellas, una mujer mayor, susurró una oración silenciosa mientras envolvía al niño en telas, intentando ganar tiempo antes de la inevitable revelación. Antonio, impaciente por la demora, forzó su entrada al cuarto. Su expresión de alegría expectante se transformó en confusión, luego en conmoción, y finalmente en una furia que los testigos describieron como sobrenatural. Miró al niño, luego a Sofía, y de nuevo al niño, como si pudiera cambiar la realidad con la fuerza de su voluntad. La primera reacción de Antonio fue una negación violenta. Acusó al médico de mentir, a las parteras de haber cambiado al bebé, cualquier explicación menos la obvia. Pero cuando miró a los ojos de Sofía, y vio no sorpresa, sino resignación y terror absoluto, la realidad se asentó como un puño de hierro en su estómago. Miguel Ramírez, alertado por el alboroto, llegó al cuarto y comprendió la situación de inmediato. Su mente calculadora ya estaba formulando planes para controlar el daño. Susurró algo al oído de Antonio, que hizo que su hermano dejara de gritar y lo mirara con una expresión de terrible comprensión. Miguel había entendido que esto no era solo una cuestión de infidelidad, era una amenaza existencial para los cimientos mismos de su poder y posición social. Clara Ramírez fue la última en ser informada. Cuando vio al niño no dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y salió del cuarto. Pero quienes la conocían notaron que algo se había roto irreparablemente en su postura. La mujer que había pasado décadas protegiendo la reputación familiar, vio todo desmoronarse en un solo momento. Lo que siguió fue una operación de encubrimiento ejecutada con la brutal eficiencia que solo una familia acostumbrada al poder absoluto podía orquestar. El médico fue convencido de falsificar los registros médicos, declarando que el niño había nacido muerto. A cambio, recibió una suma sustancial y la promesa implícita de que su propia reputación permanecería intacta mientras mantuviera el silencio absoluto. Simultáneamente, Miguel ordenó que Juan fuera arrestado y llevado a la casa principal. Juan, que había pasado toda la noche en el taller de carpintería sabiendo que algo estaba ocurriendo, no opuso resistencia cuando los capataces vinieron por él. Sabía que su destino estaba sellado en el momento en que vio la expresión en los rostros de los hombres que lo escoltaban. El niño fue inmediatamente retirado de la casa principal, pero no antes de que Juan lo viera por unos segundos cruciales. En ese breve momento, cuando sus ojos se encontraron con los del niño que llevaba su sangre, algo se rompió y se recompuso dentro de él al mismo tiempo. Sabía que estaba mirando a su hijo, y que podría ser la última vez. El niño fue llevado a una cabaña aislada en las afueras de la hacienda, donde una mujer esclavizada, llamada Rosa, fue designada como nodriza. Rosa había perdido recientemente a su propio hijo, y fue elegida tanto por su capacidad para amamantar como por su reputación de absoluta discreción. Recibió instrucciones claras. El niño era un huérfano encontrado abandonado, y cualquier pregunta sobre su origen resultaría en un castigo severo. Sofía fue confinada a sus aposentos bajo el pretexto de una recuperación posparto complicada, pero la realidad era mucho más siniestra. Miguel Ramírez había asumido el control de la situación e implementó lo que llamó procedimientos de interrogatorio. Sofía fue privada de comida y agua durante periodos prolongados, expuesta a un calor sofocante sin ventilación adecuada,
y sometida a sesiones de interrogatorio que duraban horas. Las técnicas de Miguel eran refinadas y metódicas. Había estudiado métodos para quebrar la resistencia psicológica durante sus viajes y los aplicaba con precisión científica. Sofía fue obligada a permanecer en posiciones incómodas durante horas. Su sueño era constantemente interrumpido y era bombardeada con preguntas repetitivas sobre su infidelidad. Durante 3 días y 3 noches, Sofía resistió. Negó cualquier involucramiento con otros hombres, inventó historias sobre visitantes de la hacienda, cualquier cosa para proteger a Juan. Pero Miguel era paciente e implacable. Sabía que toda persona tenía un punto de quiebre y estaba decidido a encontrar el de ella. La resistencia de Sofía finalmente se quebró en la 4ª noche. Delirante por la sed y el agotamiento, con los brazos marcados por las cuerdas que la mantenían inmovilizada, comenzó a susurrar confesiones fragmentadas. Inicialmente, sus palabras eran incoherentes, pero gradualmente formaron un patrón que confirmó las sospechas de los hermanos Ramírez. Cuando Sofía finalmente pronunció el nombre de Juan, Miguel sintió una satisfacción fría y calculadora. Había roto el misterio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ahora venía la parte más importante, el castigo y el encubrimiento definitivo. La confesión reveló no solo la identidad del padre del niño, sino también la extensión de la traición que había ocurrido bajo el propio tejado de los Ramírez. Antonio, cuando fue informado de la confesión completa, entró en un estado que los testigos describieron como furia controlada. No gritó ni rompió objetos. En cambio, se volvió aterradoramente calmado y metódico. Sabía exactamente qué había que hacer y estaba preparado para hacer cualquier cosa para proteger el nombre de la familia y su propia reputación. La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los involucrados. Antonio había pasado años forzando a Juan a mantener relaciones íntimas, usándolo para satisfacer deseos que no podía admitir públicamente. Sofía había buscado en Juan el afecto y la atención que su matrimonio no le proporcionaba, y Juan, atrapado entre ambos, se había convertido en el padre del niño que Antonio tanto deseaba, pero que ahora representaba la destrucción de todo. La comunidad esclavizada de la hacienda había captado fragmentos de la verdad a través de su red de comunicación silenciosa. Todos sabían que algo terrible había sucedido durante el parto, que el niño había sido retirado en secreto, y que Sofía había desaparecido de la vida pública de la casa. Pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre sus sospechas, sabiendo que el conocimiento en sí mismo era peligroso. Juan, mientras esperaba en la biblioteca donde lo habían llevado, podía sentir que el aire a su alrededor había cambiado definitivamente. Sabía que su tiempo se había agotado y que las consecuencias de años de secretos forzados estaban a punto de estrellarse contra él con toda la fuerza de la furia de los Ramírez. Pero en su mente permanecía una sola imagen, el rostro de 1900, su hijo, que había visto solo por unos segundos, pero que llevaría consigo para siempre. La hacienda Ramírez se había convertido en el epicentro de una explosión a punto de ocurrir. El nacimiento del niño había revelado verdades que ninguno de los involucrados estaba preparado para enfrentar, y las consecuencias prometían ser devastadoras para todos. El verano de 1870 estaba alcanzando su máxima intensidad, y con él vendría una violencia que marcaría para siempre esa tierra a orillas del río Bravo. A la mañana siguiente de la confesión de Sofía, la hacienda Ramírez despertó con una atmósfera de terror silencioso que permeaba cada rincón de la propiedad. Miguel Ramírez había pasado la noche planificando meticulosamente lo que llamó una corrección necesaria. Su mente calculadora había transformado la venganza en una ciencia exacta, donde cada aspecto del castigo sería cuidadosamente orquestado para maximizar tanto el sufrimiento como el ejemplo para los demás. Juan ya estaba en la biblioteca desde la noche anterior, atado a una silla especialmente modificada, esperando su destino. Cuando Antonio y Miguel entraron en la habitación al amanecer, la confrontación que siguió estuvo marcada por una calma aterradora. Miguel explicó metódicamente lo que se había descubierto, detallando la confesión de Sofía con precisión clínica. Antonio permaneció en silencio, su furia contenida como lava bajo presión. Le ofrecieron a Juan una muerte rápida y misericordiosa, a cambio de una confesión completa. Pero Juan, incluso enfrentando una muerte segura, mantuvo su silencio característico. Sabía que cualquier palabra que dijera sería usada en su contra, y que su única protección era no darle a los Ramírez la satisfacción de escucharlo suplicar.
Fue entonces cuando Miguel implementó los métodos que había perfeccionado durante el interrogatorio de Sofía. Las cuerdas que ataban a Juan fueron ajustadas para cortar la circulación sin causar daños visibles inmediatos. Miguel había aprendido que el dolor psicológico a menudo era más efectivo que el físico, y comenzó a describir en detalle gráfico lo que le sucedería no solo a Juan, sino a otros esclavos de la hacienda si no cooperaba. La tortura duró horas, con Miguel alternando entre periodos de dolor intenso y momentos de alivio, una técnica diseñada para quebrar la resistencia mental. Usaba instrumentos que no dejarían marcas permanentes, agujas calentadas, presión en puntos específicos del cuerpo, privación controlada de aire. Antonio observaba en silencio, su furia inicial habiéndose transformado en una sed de venganza fría y calculadora. Cuando Juan finalmente se quebró, no fue por el dolor físico, sino por la amenaza de que otros esclavos inocentes sufrirían por su negativa a confesar. En un susurro casi inaudible, admitió su relación con Sofía, pero intentó asumir toda la responsabilidad, afirmando que él había forzado la situación. Era una mentira noble, un último intento de proteger a una mujer que ya había sufrido suficiente, pero a Miguel no le interesaban los matices ni las circunstancias atenuantes. Para él, Juan había cometido el crimen supremo, había contaminado la pureza racial de la familia Ramírez y amenazado toda la estructura social en la que se basaban su riqueza y poder. El castigo debía ser ejemplar, no solo para Juan, sino como advertencia para cualquiera que considerara desafiar el orden establecido. La castración fue realizada por Miguel personalmente, utilizando herramientas de carpintería que había calentado en la chimenea. Había estudiado procedimientos médicos durante sus viajes y aplicó este conocimiento con precisión quirúrgica, asegurándose de que Juan sobreviviera al procedimiento para sufrir las consecuencias completas de sus acciones. El proceso fue deliberadamente lento y metódico, diseñado para maximizar tanto el dolor físico como la humillación psicológica. Durante el procedimiento, Miguel susurraba constantemente en el oído de Juan sobre el destino que le esperaba al niño. La amenaza era clara. Cualquier intento de revelar la verdad sobre la paternidad resultaría no solo en la muerte de Juan, sino también en la del niño. Los testigos que trabajaban en los campos cercanos a la casa informaron haber escuchado gritos que no parecían humanos resonando por la propiedad durante la tarde. María, la cocinera, que ya había sido brutalmente castigada por su conocimiento peligroso, se encerró en la despensa y rezó para que los sonidos cesaran. La comunidad esclavizada sabía que algo terrible estaba sucediendo, pero nadie se atrevió a investigar o intervenir. Después de la mutilación, Juan fue mantenido consciente y obligado a escuchar a Miguel describir en detalle cómo eliminarían al niño si alguna vez intentaba revelar la verdad. Miguel explicó que había métodos para hacer desaparecer a un niño que parecerían accidentes naturales, ahogamiento en el río, ataques de animales salvajes, enfermedades súbitas. Era una demostración de poder absoluto que dejaba claro que la vida del niño dependía enteramente del silencio de Juan. Clara Ramírez supervisó personalmente los arreglos para la venta de Juan. Contactó a un traficante de esclavos de Nuevo México, conocido por hacer pocas preguntas y mantener registros imprecisos. El precio fue deliberadamente bajo. Quería que Juan fuera removido de la propiedad lo más rápido posible, sin importar el costo financiero. A la mañana siguiente de la tortura, Juan fue cargado en un carro como si fuera mercancía común. Estaba consciente, pero apenas podía moverse debido a las heridas y la pérdida de sangre. Otros esclavos fueron obligados a presenciar su partida como una demostración de lo que les sucedía a quienes olvidaban su lugar. Fue una lección que nadie olvidaría jamás, grabada en la memoria colectiva a través del terror. El traficante de esclavos hizo pocas preguntas sobre el estado de Juan. Estaba acostumbrado a recibir personas heridas y sabía que hacer demasiadas preguntas podía dañar futuros negocios. Juan fue registrado simplemente como negro lesionado vendido por problemas de comportamiento, una descripción vaga que ocultaba la verdadera naturaleza de sus heridas. Sofía nunca volvió a ser vista fuera de sus aposentos. Oficialmente, estaba recuperándose de complicaciones posparto, pero la realidad era que se había convertido en una prisionera en su propia casa. Miguel había implementado un régimen de aislamiento total, con solo Clara Ramírez y una esclava de confianza autorizadas para entrar en sus habitaciones. Sus comidas eran controladas, su correspondencia monitoreada, y cualquier intento de comunicarse con el mundo exterior era severamente castigado. Durante los meses siguientes,
Sofía se fue consumiendo gradualmente, privada de contacto humano, significativo y cargando con la culpa por la destrucción que había causado, comenzó a mostrar signos de deterioro mental. Hablaba constantemente con personas que no estaban allí, se negaba a comer durante días y pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara a alguien que nunca vendría. Mientras tanto, el niño crecía en la cabaña aislada bajo el cuidado de Rosa. Oficialmente era solo otro niño esclavo sin nombre ni historia, pero Rosa, que había perdido a su propio hijo, desarrolló un amor maternal por el niño que trascendía las circunstancias de su nacimiento. Sabía que estaba criando a un niño que llevaba un secreto peligroso, pero estaba decidida a protegerlo, a cualquier costo. Rosa había desarrollado un elaborado sistema de protección alrededor del niño. Enseñó a otras mujeres esclavizadas a contar historias diferentes sobre el origen del niño, creando una confusión deliberada que dificultaría rastrear la verdad. También estableció contactos con esclavos de haciendas vecinas, preparando rutas de escape en caso de que fuera necesario sacar al niño rápidamente. La hacienda retomó su rutina aparentemente normal, pero aquellos que conocían la verdad podían sentir que algo fundamental había cambiado. El terror se había convertido en una presencia constante, una sombra que colgaba sobre cada interacción, cada mirada, cada palabra susurrada. La familia había protegido su secreto a través de la violencia más extrema, pero al hacerlo, había plantado las semillas de su propia destrucción. Miguel Ramírez, satisfecho con la efectividad de sus métodos, comenzó a aplicar técnicas similares de control psicológico en otros aspectos de la gestión de la hacienda. Había descubierto que el miedo era una herramienta más poderosa que la violencia física, y comenzó a implementar un sistema de vigilancia e intimidación que mantenía a todos los esclavos en un estado de ansiedad constante. Antonio, por otro lado, nunca se recuperó completamente del impacto de la revelación. Había perdido no solo la ilusión de tener un heredero legítimo, sino también la confianza en su propia capacidad para controlar su vida y su propiedad. Comenzó a beber más intensamente y a aislarse cada vez más, delegando la mayor parte de la gestión de la hacienda a Miguel. El invierno de 1871 trajo una atmósfera de luto no declarado a la hacienda Ramírez. Sofía murió en diciembre, oficialmente de fiebre, pero todos sabían que simplemente había renunciado a vivir. Su funeral fue una ceremonia pequeña y discreta, con Clara Ramírez asegurándose de que fuera enterrada en una sección aislada del cementerio familiar, lejos de los demás Ramírez. Con la muerte de Sofía, el último vínculo directo con el escándalo había sido eliminado, pero el peso de lo que había sucedido continuó persiguiendo a la hacienda. El niño creció en la cabaña de Rosa, desarrollando características que hacían su paternidad cada vez más obvia para aquellos que sabían qué buscar. Y en algún lugar de Nuevo México, un hombre mutilado y roto comenzó a reconstruirse lentamente, alimentando una furia que algún día regresaría para reclamar su precio. Juan llegó a la propiedad de Diego Salazar en Nuevo México como un hombre físicamente y psicológicamente destrozado. Salazar, un dueño conocido en la región por tratar a sus esclavos con relativa humanidad, quedó impactado por el estado de Juan cuando el traficante lo entregó. Las heridas eran evidentes, pero había algo más profundo, un cambio en los ojos de Juan que hablaba de traumas que iban mucho más allá del dolor físico. Durante los primeros meses, Juan apenas podía trabajar. Sus heridas sanaban lentamente, dejándolo con dolor constante y limitaciones físicas permanentes. Pero fue durante este periodo de recuperación forzada que algo comenzó a transformarse dentro de él. Donde antes había resignación, ahora ardía una determinación fría que algunos interpretaron como locura, pero que en realidad era algo mucho más peligroso: propósito. Diego Salazar era un hombre de principios religiosos complejos, que había comenzado a cuestionar la moralidad de la esclavitud. No hizo preguntas sobre el pasado de Juan, pero lo trató con una humanidad que contrastaba drásticamente con lo que Juan había experimentado en la hacienda Ramírez. Gradualmente, Salazar comenzó a implementar cambios en su propiedad que eran considerados radicales para la época. Durante su recuperación, Juan estableció contactos cautelosos con otros esclavos en la propiedad de Salazar. A través de ellos, comenzó a reconstruir una red de información que se extendía mucho más allá de los límites de la hacienda. Aprendió sobre rutas de escape, sobre simpatizantes de la causa abolicionista, y lo más importante, comenzó a planificar meticulosamente su eventual regreso a Texas. En 1873, cuando la guerra civil estaba transformando el suroeste y las líneas de batalla se acercaban a Nuevo México,
Diego Salazar tomó una decisión que cambiaría el curso de la vida de Juan, influenciado por sus crecientes dudas morales sobre la esclavitud y la presión de la guerra. Ofreció la libertad a todos sus esclavos 2 años antes de la proclamación de emancipación. Para Juan, la libertad no fue una bendición inmediata, sino una oportunidad que había esperado durante años de sufrimiento silencioso. Sin embargo, no se fue de inmediato. Durante los meses siguientes, permaneció en la propiedad de Salazar como trabajador libre, aparentemente satisfecho con su nueva vida. En realidad, estaba preparando meticulosamente un viaje que había planeado desde el día en que fue arrancado de la hacienda Ramírez. Durante este periodo, Juan estableció contactos con la red clandestina de personas que ayudaban a los esclavos fugitivos, obteniendo información valiosa sobre rutas seguras y simpatizantes en el camino de regreso a Texas. Fue a través de esta red que se enteró de la llegada de un esclavo recientemente vendido de la región de San Antonio, un hombre que había sido vendido de una hacienda vecina a la de los Ramírez tras la muerte de su dueño. Fue a través de este esclavo que Juan supo del destino de Sofía, muerta en el invierno de 1871, oficialmente de fiebre, pero los rumores susurrados sugerían que simplemente había renunciado a vivir. La noticia avivó aún más la furia que había estado fermentando dentro de él, pero también trajo un extraño alivio. Sofía había sufrido suficiente. En marzo de 1874, Juan finalmente partió de Nuevo México. Había transformado durante sus años de exilio, no solo físicamente, sino también mentalmente. El hombre silencioso y resignado se había convertido en algo mucho más peligroso, un hombre con propósito, conocimiento y absolutamente nada que perder. Había aprendido a navegar por territorios hostiles, evitar patrullas, y lo más importante, había aprendido a planificar con infinita paciencia. El viaje de regreso a Texas tomó semanas, no porque la distancia fuera grande, sino porque Juan viajaba con extremo cuidado. Había establecido una red de contactos en el camino, personas que simpatizaban con los esclavos fugitivos, desertores del ejército confederado y otros que simplemente odiaban el sistema de plantaciones. Cada parada en su viaje fue cuidadosamente planificada y ejecutada. Cuando Juan finalmente llegó a las cercanías de San Antonio en el verano de 1874, encontró una región transformada por la guerra. La ciudad había sido ocupada por fuerzas federales en mayo de 1873, pero muchas haciendas circundantes continuaban operando bajo la protección confederada. La hacienda Ramírez era una de ellas, protegida por su ubicación estratégica y las conexiones políticas de la familia. Juan pasó semanas observando la propiedad desde lejos, estudiando rutinas, identificando cambios de seguridad, mapeando cada entrada y salida. Su paciencia había sido forjada en el sufrimiento, y ahora la aplicaba en la planificación de su venganza. Había memorizado cada detalle de la casa principal durante sus años de trabajo forzado, y ahora usaba este conocimiento para planear su destrucción. Durante sus observaciones, Juan estableció contacto secreto con María, la cocinera, que había sido brutalmente castigada por presenciar la intimidad entre él y Antonio. María, que había cargado con el peso de este conocimiento peligroso durante años, reconoció de inmediato la oportunidad de venganza que Juan representaba. Aceptó ayudarlo, movida tanto por el deseo de justicia como por el miedo de que Miguel Ramírez eventualmente la eliminara para proteger el secreto. A través de María, Juan supo que Antonio se había vuelto recluido, rara vez salía de la casa principal y pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo. Miguel, por otro lado, había asumido un control casi total de la hacienda y se había vuelto aún más brutal en sus métodos de control. Clara Ramírez se había vuelto aún más reservada, hablando poco y moviéndose por la casa como una sombra. Lo más importante, Juan supo que Rosa todavía cuidaba al niño, ahora de 4 años, pero vivía en un constante terror. El niño había desarrollado características que hacían su paternidad cada vez más obvia, y Miguel había comenzado a hacer comentarios amenazantes sobre resolver problemas pendientes. Rosa sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el niño se convirtiera en un riesgo inaceptable para los Ramírez. Juan instruyó a María para que advirtiera discretamente a Rosa sobre sus planes. Unos días antes de la noche elegida para el ataque, Rosa recibió un mensaje susurrado. Debía estar lista para huir con el niño, y debía difundir el rumor de que el niño estaba enfermo y necesitaba aislamiento. Esto explicaría cualquier ausencia temporal
y daría tiempo para escapar antes de que se descubriera el incendio. En agosto de 1874, Juan estaba finalmente listo para actuar. Había adquirido materiales inflamables a través de contactos en la ciudad, aceite de ballena, estopa empapada en queroseno y pólvora que obtuvo de desertores confederados. Cada material fue conseguido en diferentes lugares a través de diferentes personas para evitar sospechas. Había estudiado los patrones de viento de la región e identificado que la luna nueva de agosto proporcionaría la oscuridad necesaria. La sequía del verano había hecho que todo en la hacienda fuera extremadamente inflamable. La madera de la casa principal, expuesta al calor intenso durante meses, estaba seca como yesca. Juan, que había trabajado en la construcción y mantenimiento de la casa durante años, conocía cada vulnerabilidad estructural, cada punto donde el fuego causaría el mayor daño. María había aceptado ayudar con una parte crucial del plan. En la noche elegida, se aseguraría de que las puertas y ventanas de la casa principal estuvieran cerradas desde dentro, impidiendo cualquier escape rápido de los ocupantes. Aprovecharía el hecho de que Antonio solía beber mucho por la noche y que Miguel hacía sus rondas por los campos externos, dejando la casa temporalmente desprotegida. También había reclutado discretamente a otro esclavo doméstico, un hombre llamado Pedro, que había perdido a un hijo debido a los brutales castigos de Miguel, para ayudar a asegurar que nadie escapara. En la noche elegida, Rosa ya estaba esperando, con el niño en los barrancos boscosos cerca del río, donde Juan había preparado un escondite seguro. Había seguido las instrucciones al pie de la letra, difundiendo el rumor sobre la enfermedad del niño y aislándose en la cabaña durante los días previos, para que su ausencia no fuera notada de inmediato. Juan se movió por la propiedad como un fantasma. Había memorizado cada sendero durante sus semanas de observación, cada obstáculo, cada punto donde podía ser detectado. Primero verificó que Rosa y el niño estuvieran a salvo en su escondite. Cuando confirmó que estaban protegidos, regresó para implementar la segunda parte de su plan. María y Pedro ya estaban en posición cuando Juan llegó a la casa principal. Habían cerrado discretamente todas las puertas externas y las ventanas de la planta baja, creando una trampa mortal. María se había asegurado de que las rutas de escape estuvieran bloqueadas, garantizando que cualquier intento de huida fuera obstaculizado al máximo. Juan comenzó a colocar materiales inflamables estratégicamente alrededor de la casa principal, creando un patrón que aseguraría que el fuego se propagara rápida e irreversiblemente. Cada punto de ignición fue elegido en base a su conocimiento íntimo de la estructura de la casa. Los materiales fueron colocados cerca de vigas de soporte, escaleras y otras estructuras críticas. Cuando todo estaba preparado, Juan encendió el primer fuego en varios puntos simultáneamente, usando antorchas que había preparado previamente. Las llamas se propagaron con una velocidad que sorprendió incluso a él. El calor seco del verano y los vientos nocturnos transformaron la casa en un horno en minutos. El rugido del fuego era ensordecedor, ahogando cualquier grito que pudiera venir desde el interior de la estructura. Antonio Ramírez murió en su habitación, probablemente intoxicado por el alcohol e incapaz de escapar de las llamas que se movían más rápido de lo que su mente embotada podía procesar. Sus años de consumo excesivo de alcohol habían ralentizado sus reflejos, y cuando finalmente se dio cuenta del peligro, ya era demasiado tarde. Los gritos que resonaron desde su habitación fueron silenciados por el rugido de las llamas. Miguel Ramírez intentó desesperadamente escapar, logrando romper una ventana del segundo piso y saltar al patio. Sobrevivió a la caída, pero quedó gravemente herido y desorientado por el humo. Fue entonces cuando los esclavos de la hacienda, liderados por María y Pedro, emergieron de las sombras. Años de brutalidad y humillación explotaron en una violencia colectiva. Miguel fue golpeado hasta la muerte por los mismos esclavos que había torturado, su muerte siendo mucho más brutal que la de su hermano. Clara Ramírez fue encontrada en sus aposentos, donde había muerto mientras dormía, superada por el humo antes de que pudiera despertar completamente. Su muerte fue quizás la más misericordiosa de las tres, pero también la más irónica. La mujer que había pasado su vida protegiendo la reputación familiar murió sin saber que esa reputación estaba siendo literalmente reducida a cenizas a su alrededor. Cuando los vecinos llegaron al amanecer, atraídos por la columna de humo visible a kilómetros, encontraron solo cenizas humeantes
y 3 cuerpos. Las autoridades locales, abrumadas por los problemas de la guerra, realizaron una investigación superficial que rápidamente concluyó que había sido un incendio accidental. Se cree que Juan, Rosa y el niño siguieron la ruta de escape cuidadosamente, planificada a través de los barrancos hasta el río, donde los esperaba un bote. El viaje fue peligroso, con patrullas confederadas y el constante riesgo de ser descubiertos, pero las evidencias sugieren que los 3 sobrevivieron y eventualmente llegaron a territorio controlado por la Unión. María y Pedro, junto con otros esclavos que habían participado en la venganza, se dispersaron por la región o huyeron al norte. Cuando las autoridades intentaron investigar la desaparición de Rosa y el niño, solo encontraron historias contradictorias y pistas falsas. La confusión de la guerra y el caos posterior al incendio hicieron imposible rastrear a los fugitivos. La hacienda Ramírez fue abandonada, sus esclavos dispersados, sus tierras finalmente fueron vendidas para pagar deudas. El imperio construido sobre el sufrimiento de otros se derrumbó en una sola noche, reducido a cenizas y recuerdos. La hacienda Ramírez nunca fue reconstruida. La tierra fue vendida después de la guerra para pagar deudas acumuladas y eventualmente se convirtió en parte de una propiedad más grande dedicada a la cría de ganado. Hoy, solo algunas bases de piedra y un cementerio abandonado marcan el lugar donde una vez estuvo una de las mansiones más imponentes de San Antonio. Pero para aquellos que conocen la historia, estas ruinas cargan el peso de la verdad, sellada con sangre y fuego. La venganza de Juan fue completa y meticulosa. Había esperado 4 años para regresar, planeó cada detalle con precisión quirúrgica y ejecutó su justicia con una eficiencia que habría impresionado incluso a Miguel Ramírez. El hombre que había sido roto y mutilado encontró una manera de reconstruirse y proteger al niño que llevaba su sangre. Pero la historia va más allá de la simple venganza. Es un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir lo insoportable, para encontrar fuerza en la adversidad extrema y para transformar el sufrimiento en propósito. Juan no solo sobrevivió a los horrores que le fueron impuestos, los trascendió, creando una nueva vida para sí mismo y su familia a partir de las cenizas de su existencia anterior. La ironía final de la historia es que la familia Ramírez, en su obsesión por la pureza racial y la reputación social, creó exactamente lo opuesto a lo que deseaban. Su extrema crueldad no solo falló en proteger sus valores, sino que generó las fuerzas que los destruirían completamente. El poder absoluto que ejercieron sobre otros seres humanos se volvió contra ellos de manera devastadora. La historia de la hacienda Ramírez sirve como un oscuro recordatorio de cómo la injusticia, cuando se lleva a extremos, puede generar consecuencias que resuenan a través de generaciones. Es una historia sobre cómo la hipocresía y la crueldad pueden fermentar en la oscuridad hasta explotar en violencia, y sobre cómo la venganza, cuando finalmente llega, puede ser más devastadora que cualquier tormenta natural. Las cenizas de la hacienda Ramírez fueron esparcidas por los vientos de Texas hace más de 150 años, pero la historia de Juan y su búsqueda de justicia sigue resonando a través del tiempo. Es un testimonio de la resistencia humana, la capacidad de reconstruir la vida después de la destrucción total y el poder transformador de la determinación cuando se alimenta por la necesidad de proteger a quienes amamos.